La segunda década del siglo XX, conocida como los felices años 20 o los dorados años 20, supuso una etapa de gran bienestar económico para los Estados Unidos, que apenas unos años atrás intervino en la Primera Guerra Mundial para vencer y hacerse con la hegemonía sobre el resto de países europeos. Esa riqueza, sumada a las nuevas ideas modernas y vanguardistas que aparecieron para derrocar a las más conservadoras, dieron lugar a los locos años 20, una búsqueda insaciable por el placer y el entretenimiento a través de la música, el baile, del juego y la prostitución y, en general, del consumo desmesurado. Estados Unidos sufrió un choque generacional de ideas. Los conservadores que mantenían un pensamiento arrastrado desde la Guerra de Secesión Americana y, por otro lado, las jóvenes y frescas ideas que promulgaban el desarrollo y la modernidad. Pero se produjeron una serie de desequilibrios, los cuales forjaron la crisis más profunda del sistema capitalista, haciéndola única debido a su gravedad, su larga duración y las consecuencias que produjo. La población estadounidense reclamaba constantemente bienes de consumo para alcanzar el máximo estado de bienestar. Sin embargo, existían algunos impedimentos, como la ley seca. A pesar de que durante este periodo se encontraba establecida la ley seca, a 17 de enero de 1920, con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, el crack del 29 hizo que el gobierno federal buscara nuevas fuentes de financiamiento de impuestos, mientras que otros consideraban a la industria del alcohol un factor que mejoraría la situación y la economía estadounidense, llegando incluso a generar nuevos puestos de trabajo. Los años 20 supusieron una época de desarrollo cultural innegable. La radio apareció como primer medio de difusión de noticias y cultura inmediato. La creación del cine daba sus primeros pasos, dando lugar a lo que más tarde sería la industria de Hollywood, que en 1927 llevaría a cabo la producción de su primera película sonora comercial, El cantor de jazz. En estos momentos estaba teniendo lugar un gran auge de la industria automovilística, con el empresario Henry Ford a la cabeza, que ideó el sistema de producción en cadena que emularían las demás empresas. 3 fueron los sectores que contribuyeron a desencadenar la crisis: la agricultura, los sectores industriales envejecidos y el sistema monetario internacional. Las ganancias de la productividad iban a parar al beneficio empresarial. La gente se iba endeudando progresivamente, los beneficios empresariales se estancaban y los bancos comenzaron a tener problemas. Al quebrar los bancos, miles de personas perdieron sus ahorros y se arruinaron. Así, se inició la crisis con los excesos de oferta, caída de los precios agrícolas y con una gran tasa de paro. La economía mundial estaba en desequilibrio con respecto a los Estados Unidos y no se pudo generar un consumo suficiente que pudiese sostener la expansión industrial. En 1925 se comenzaron a acumular diversos productos, dando lugar a la caída de los precios, al desempleo y a la pérdida de la capacidad adquisitiva de la población. A finales de la década, la compra de acciones se incrementó, llegando a crecer en un 90%. La especulación financiera hacía ganar dinero, siendo el valor de las acciones ficticios, ya que estaban por encima del valor real. Esto hizo que la prosperidad que antes estaba basada en el desarrollo industrial pasase a depender de la especulación. Todo ello hizo que el 24 de octubre de 1929 se produjera la primera gran caída bursátil que generó un gran pánico, el cual se consiguió detener gracias a los bancos, que inyectaron una gran cantidad de dinero comprando acciones. Por ello, pasó a denominarse Jueves Negro. Pero aún la economía no había tocado fondo, hasta que se produjo el crack en la economía que arrasó con la sociedad americana un fatídico martes de 1929, el denominado Martes Negro. Se dio el 29 de octubre de 1929 y fue el momento donde se produjo la mayor caída bursátil en Wall Street de la venta desproporcionada de acciones, que rondaron los más de 16 millones de títulos. Ante esto, los banqueros se vieron superados al ver cómo se esfumaban las ganancias de todo un año. Fue considerado el día más devastador en los 112 años de la historia de la Bolsa de Nueva York, bajando hasta cerca de 50 puntos el Dow Jones, índice de dicho mercado, lo que hizo especular en una reunión de carácter urgente con el posible cierre de la misma. Esta masiva venta de acciones provocó en las personas que allí estaban una histeria colectiva,
pues a las 10 de la mañana, cuando abría la bolsa, se amontonaban en sus puertas cientos de personas y los corredores de bolsa se bloqueaban al ver que en tan solo media hora las ventas tiraban por tierra miles de millones de dólares. Los médicos internos no eran capaces de atender a todos los afectados por los desmayos provocados por estados de ansiedad y nerviosismo. La mañana transcurrió de igual manera, con venta de grandes paquetes por el precio que se quisiera ofrecer. El colapso interno de Wall Street se extendió a todo el distrito financiero y se apoderó del resto de ciudadanos, amontonados a miles en las calles y contagiándose de la histeria y el nerviosismo dado en la bolsa, dando lugar también a griteríos y desmayos generalizados por todo cuanto se venía encima, dando lugar a los primeros suicidios de una larga lista de nombres que seguirían los días posteriores. El cierre no se dio gracias a personas como John D. Rockefeller, el subsecretario de Comercio Julius Klein o Alfred Sloan, que apoyaron la continuidad de la bolsa, ya que la consideraron un mercado fuerte y sólido que tan solo se vio debilitado por la gran especulación que se dio. Fue George Harrison, presidente del Banco Federal, el que también dio su apoyo a la causa, proporcionando liquidez por la compra masiva de títulos, evitando así el desplome total de la bolsa. Estados Unidos es muy amplio y obviamente los efectos de la crisis de 29 tiene resultados distintos en el norte, el sur, en el este y en el oeste. En términos generales, la crisis de 29 tuvo un efecto devastador en las clases más bajas y en las clases medias. Las clases medias se convirtieron en pobres y las clases pobres se convirtieron en indigentes. El efecto social fue desastroso. Esta crisis tuvo consecuencias sociales, económicas y políticas. En el ámbito social podemos señalar una de las peores consecuencias, el paro, ya que la población desempleada se ve incapaz de generar ingresos. Alcanzó cifras récord, especialmente en Estados Unidos y Alemania. En el primero de estos países, el desempleo pasó del 3% en 1929 al 25% en 1933. En el segundo, se elevó desde el 4,3% al 31,1% entre 1929 y 1932. La contracción del producto per cápita fue también significativa, aunque no todos los países se vieron afectados en idéntica medida ni lograron salir de la crisis al mismo tiempo. También hubo consecuencias demográficas que estuvieron provocadas por la extensión del paro y el descenso en el nivel de vida. Además, se incrementaron los índices de mortalidad provocados por la escasa alimentación. En Gran Bretaña, durante los años 30, la población creció un 4,5%. En Alemania pasó de crecer un 14% a un 9%. Y Francia, que por sí sola era débil demográficamente, pasó a tener una tasa negativa de un 1%. También en Estados Unidos pasó de 17 millones a 8.900.000 habitantes en los años 30. Esta crisis se podría decir que favoreció a determinados grupos sociales, ya que no afectó de la misma manera a toda la población. Los grupos beneficiados fueron aquellos que perciben unos ingresos fijos, como los rentistas o los funcionarios. Por el contrario, fue muy perjudicial para los pequeños accionistas, que fueron los primeros afectados arruinándose sus empresas. El colapso bursátil tuvo grandes consecuencias en la economía real norteamericana. Creó expectativas pesimistas respecto al futuro que comprimieron el consumo y la inversión, destruyó el ahorro de muchas familias y las empobreció, interrumpió la financiación de unas empresas que se enfrentaban a una demanda declinante, perjudicó a la viabilidad de instituciones financieras que habían prestado a los inversores institucionales y particulares para comprar valores. Pero no fue la única causa, ni tampoco la principal, de la Gran Depresión. Por último, las causas políticas. Bien, este arancel fue introducido en 1930 por Estados Unidos en un intento de proteger su economía frente a las economías exteriores. Se trataba de proteger mediante un arancel las exportaciones de Estados Unidos, haciendo que las importaciones de productos de Europa fueran más caros. Esa medida fue imitada por otros países, por ejemplo Inglaterra.
haciendo que el comercio internacional cayese en una espiral descendente y en realidad no arregló nada, ya que si se hubieran hecho medidas conjuntas para paliar el déficit comercial internacional, hubiera sido más efectivo que la introducción de aranceles. También es un cambio de ciclo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el sistema de referencia internacional de medios de pago se hacía en función del oro. Todo se hacía en función de cuántas reservas de oro tienes en el banco. Aquellos países que tenían más riqueza podían emitir más moneda. Lo que sucede a finales de ese periodo de exportación, en los años 1910, 1914, lo que sucede es que hay una mayor demanda. Lo que sucede con la Primera Guerra Mundial es que, sobre todo en Canadá, pero también en mucha parte de Estados Unidos, que se generan pequeñas industrias productoras de armamento. Esas pequeñas industrias productoras de armamento generan más demanda. Al generar más demanda de materias primas, también generan más recursos, más capital, es decir, necesitan más inversión. Es decir, se expande la economía, se aumenta la demanda y evidentemente hay unos países que no tienen un respaldo en el Fondo de Reserva Internacional. Es decir, sus bancos centrales, sus bodegas centrales no están llenas de oro. Empieza un dinero fiduciario, empieza un dinero en papel, empieza una especulación, empieza una no referencia entre las reservas de oro en el Banco Central y la emisión de moneda. Entonces, 29 no solamente es el final de la historia del modelo exportador, sino que también es el final del modelo del patrón oro. Y es el comienzo, por lo tanto, de los inicios del patrón dólar. Eso será después en Bretton Woods en el 45. Bien, la administración Roosevelt introdujo dos momentos de reorientación económica en Estados Unidos. El primero fue el New Deal, el primero de ellos, en 1933, que introdujo algunos cambios en la forma en que la administración respondía a las necesidades de las personas. Se potenciaron los sindicatos. De esa manera se conseguía dotar de flexibilidad al sistema de contratación y al sistema salarial de las personas. Por otro lado, también se crearon fondos asistenciales, de tal manera de que los agricultores y las personas que estaban sumidas en la pobreza en Estados Unidos veían, en cierta manera, un respaldo por parte del gobierno hacia sus necesidades. La piedra de toque de todo esto fue el decidir si se invertían los impuestos o bien para paliar las necesidades de las personas o bien para arreglar en un futuro la economía. En un segundo New Deal, en su segundo mandato, Roosevelt introdujo una mayor potenciación de los sindicatos, también introdujo mejoras como por ejemplo la seguridad social e introdujo una forma diferente de atajar el problema bancario en Estados Unidos, de tal manera de que la Reserva Federal Americana se hacía más responsable de los descontroles monetarios. En definitiva, la Gran Depresión constituyó un terrible shock económico que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Afortunadamente, algunas de sus lecciones, al igual que las de la Primera Guerra Mundial, fueron bien tenidas en cuenta después de la Segunda, al fin de que cuya inmediata posguerra se inició un periodo de características económicas muy distintas: la Edad de Oro, la edad del crecimiento y de la cooperación e integración económicas internacionales. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York en el otoño de 1929 se convirtió, en poco tiempo, en la mayor crisis de la historia del capitalismo.